Bien, gracias, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, quien les saluda una vez más, Fernando, desde Bolivia, con el mismo ánimo, con el mismo amor, con la misma entrega de traerles un estudio más para su edificación, para su consolación y para también exhortación a través de la palabra de Dios. Hoy, llegando al cuarto tema de Filipenses, un estudio que hemos abierto, un estudio expositivo acerca de esta carta, donde hemos visto al inicio la introducción, veíamos la similitud y también la conexión de las cuatro cartas de la prisión, veíamos el trasfondo histórico de Filipenses, veíamos cómo empezó la iglesia en Filipenses, veíamos también la actitud de los de Filipos hacia el Evangelio y veíamos también cómo Pablo edifica la iglesia en Filipenses, en qué circunstancias vimos la condición económica religiosa y social y política también de la ciudad de Filipo, una ciudad de la provincia de Macedonia. Y vimos también la dificultad en la que Pablo empezó y al finalizar también terminó tras la expulsión de Filipos por problemas que se había levantado a causa de estos hombres que habían esparcido la noticia de que Pablo estaba eh, perturbando al pueblo, ¿no? Cambiando sus costumbres, cambiando su manera de pensar y muchas cosas más. Y de esa manera Pablo es expulsado, sale de Filipo para poder ir a otra ciudad, en este caso Tesalónica, ¿no? Y más adelante se ve toda la historia que es hermosa y la vimos, ¿no? Y todo eso nos abrió el entendimiento para poder llegar a la carta a los filipenses y vimos claramente que esta carta surge a través de la gratitud del apóstol Pablo a la iglesia en Filipo, una iglesia unida, una iglesia ferviente en amor, una iglesia que miraba lo de los prójimos, miraba lo del apóstol también, porque desde el momento que Pablo sale de Filipo hacia las demás ciudades y posteriormente hacia sus demás encuentros para predicar el evangelio, la iglesia en Filipo siempre estuvo ayudando al apóstol Pablo, no solamente en oración, sino también con la ayuda y la provisión que el siervo necesitaba como predicador de la palabra. Y Pablo alienta esto, agradece esto, bendice esto, y la vez que está en su primer encarcelamiento en Roma, no es la excepción, y es cuanto más los hermanos en Filipo hacen una ofrenda de amor, hacen no solamente una recolecta de lo económico, sino también de necesidades básicas, porque recuerden que la cárcel en ese tiempo era una cárcel fría, era un lugar donde se carecía no solamente de alimentos, sino también de muchas cosas para la vestimenta, y eso es lo que hacen los filipenses, que hacen una ofrenda, recogen muchas cosas y encargan todo lo recaudado por amor, le encargan a su pastor en este entonces, Epafrodito, quien es el encargado de llevar las ofrendas, las colectas de amor para el siervo del apóstol Pablo. Es así donde empieza la travesía de Epafrodito, llevando y caminando para llevar lo que se había recolectado allá en Filipo por amor al apóstol Pablo, que estaba ya más de 2 años en la cárcel de Roma, ¿no? Entonces, Pablo escribe esta carta primeramente como gratitud y va a colocar ciertos puntos exactos acerca del carácter, de la vida, de la cosmovisión y de la perspectiva que ahora deben tener los filipenses en torno a Cristo, en torno al Evangelio y en torno a la unidad de la iglesia que Pablo ya había enseñado cuando estaba de paso por Filipo. Entonces, es una carta de amor, sí, es una carta de gozo también. Muchos de los teólogos maestros lo han titulado la carta del gozo, la carta del amor, pero cuando leemos las páginas de Filipenses nos damos de cuenta que el amor, que el gozo, que la unidad, todo va a descansar en una persona en la cual va a girar el libro, en este caso que es Cristo, ¿no? Entonces, es como que Pablo hace una conexión entre las cartas de la prisión y la carta a los Filipenses es una carta que nos va a colocar una mirada aquí en la tierra, una mirada aquí en la tierra, pero con una vivencia en el cielo. ¿A qué me quiero referir con esto? En que el apóstol Pablo primeramente les dice lo que tienen, lo que son en Cristo y cómo deberían vivir según la voluntad de Dios y les trae al plano de la tierra y les dice, ahora vivan así. Filipenses es una carta netamente práctica, netamente devocional, netamente aplicada a la vida, tanto que Filipenses, Pablo diría, el vivir es Cristo, y es el versículo más importante en el cual también va a girar el libro del apóstol Pablo de Filipenses, dice, el vivir acá, no el vivir pensando, no el vivir solamente orando, solamente viviendo una vida espiritual, no, el vivir en el actuar, en el hacer, en el practicar, es Cristo. ¿Y dónde lo tengo que demostrar? Acá. La idea de Pablo a los filipenses es decir, muy bien, soy creyentes, muy bien, se les ha concedido creer en Cristo, ahora también padezcan por Cristo. ¿Te das de cuenta?
Filipenses, la carta a los Filipenses, Pablo va a llevar las mentes y el sentir de los creyentes en Filipo a esta tierra, pensando en cómo Cristo actuó y vivió en este mundo, y sea él, en este caso Cristo, el ejemplo a seguir de los filipenses aquí en la tierra, y por ende de nosotros también, ¿no? Filipenses nos va a llamar a una vida exhortativa, a una vida práctica, a decir, muy bien, somos cristianos, pues vivamos como cristianos, ¿no? ¿Amas la fe? Sí, entonces vive según la fe. ¿Amas el evangelio? Sí, predica el evangelio. Esa es la carta a los filipenses, ¿no? Que nos va a llamar a sentir, a hacer las cosas que pensamos, que creemos y que hemos abrazado por fe, no tanto el gozo y la paz, ¿no? Y él empezaría su carta así, ¿no? Gracia y paz sería a todos ustedes, ¿no? Y la paz es algo que uno puede decir, bueno, tengo la paz porque Dios me salvó, pero más adelante Pablo va a decir en Filipenses, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Entonces Pablo no solamente nos va a enseñar que tenemos la paz, que tenemos la gracia, que tenemos el gozo, sino nos va a enseñar a vivir esa paz, a vivir ese gozo y a vivir ese amor de Cristo. Filipenses es una carta netamente aplicada. Y es por eso que hemos entrado en la primera parte la semana pasada, en el capítulo 1, donde veíamos, donde habíamos desarrollado, colocado este título a la carta a los filipenses, la perspectiva del vivir cristiano, ¿no? Y desarrollábamos el capítulo 1 con el siguiente denominativo, el amor entrañable entre el siervo y los filipenses, un amor que realmente se veía a lo largo del tiempo. Pablo dice en el capítulo 1, desde que partí de allá yo no ceso de orar por ustedes y sé que ustedes tampoco cesan de orar por mí. Había una comunicación, aunque no había una conexión a nivel física literal, pero había una comunión en el espíritu. Pablo estaba orando constantemente por los filipenses y notamos por las cartas de Corinto y la de Tesalonicense, incluso la carta de los filipenses, que los filipenses estaban constantemente preocupados en cubrir, en cuidar, en proteger y también en proveer la obra del Señor a través del apóstol Pablo. O sea que aunque Pablo se había alejado de la ciudad de Filipo, la conexión siempre ha estado. Y ese es el amor entrañable entre la iglesia y los líderes, en este caso Pablo como el líder y la iglesia en Filipo, que a nosotros en esta época también nos llama a eso, a amar al líder, a amar al pastor, a amar a los que están trabajando por amor a nuestra edificación de exhortación. Y esa es una unidad que Dios quiere no solamente en las ovejas, sino también al que guía a las ovejas a través de Cristo, ¿no? Y veíamos un amor entrañable de Pablo que oraba por ellos, ellos también por Pablo, y se nota eso cuando vemos las ofrendas que llegó hasta Roma de parte de Filipo a través del pastor Epafrodito, ¿no? Veíamos también que Pablo va a hablar en el capítulo 1, verso 12 para adelante, los textos más impresionantes, el gozo de Pablo y la perspectiva de Pablo en la cárcel, porque hemos colocado, él decía, en cadenas sí, con tristeza sí, con aflicciones sí, pero el pero de Dios, pero el evangelio está avanzando. Entonces Pablo estaba en aflicciones, en tristezas, en cárcel, sí, pero aún así él sentía el gozo del Señor. Él sentía la alegría de saber, de poder predicar el evangelio, de poder convertir almas. Y la conversión más grande que el apóstol Pablo hizo estando en la cárcel en Roma fue que ganó a todo el pretorio. Fue que ganó a los soldados, a los carceleros, los cuales custodiaban al apóstol Pablo ¿no? ¿Cómo lo colocamos? Horas, ¿no? En turnos. Entonces, Pablo dice ahí, mira, sé que lo que estoy en la cárcel ha redundado para el progreso del evangelio, ¿no? Y muchos viendo mi posición encarcelados se han animado a predicar la palabra y Pablo dice, mira, esto es para la mejora del evangelio, esto es para la mejora del crecimiento de la iglesia, esto es para predicar más a Cristo. Y si es así, dice Pablo, yo me gozo y me gozaré más, dice Pablo, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace entender Pablo? Que el gozo del creyente, del verdadero cristiano, no se encuentra en lo que tengamos, no se encuentra en lo que vivamos, no se encuentra en quienes seamos en estos momentos, se encuentra en una persona, y esa persona es Cristo. Y el gozo de nosotros, la alegría más grande, el propósito de vida, ¿sabes dónde está? En predicar de Cristo, en anunciar de Cristo. Y Pablo lo dice, porque para mí el vivir es Cristo.
El gozo de Pablo no se enfrascaba, no se limitaba a la cárcel, a estar bien, a tener comodidad, no se enfrascaba a eso, no se limitaba a eso, porque el gozo realmente de Pablo y de nosotros también debería ser así, es que estamos en Cristo y es que tenemos el privilegio de anunciar, de proclamar, de vivir a Cristo. Y eso es una fe que sobrepasa dimensiones. Y eso es vivir por fe y no vivir por vista. Pablo diría, nosotros ya dejemos de mirar con los ojos materiales, con los ojos carnales, dejemos de mirar las cosas que se ven para poner nuestra mirada en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales y las que no se ven, dice Pablo en Corintios, son eternas. Pablo miraba las cosas con los ojos de la fe y Pablo está enseñando eso y lo va a decir más adelante en en Filipenses 1:30 él va a decir, ustedes han visto que padecer, me han visto padecer a mí en Filipos, siendo azotado, siendo encarcelado, juntamente con Silas en el cepo, han visto eso y ahora están viendo que estoy en la cárcel en Roma. Y por eso él va a decir, a vosotros os es concedido no solamente creer en Cristo, sino padecer por Cristo. Pero uno lo ve eso como una manera negativa, padecer, sufrir. Vemos algo negativo cuando escuchamos este tipo de cosas, pero para Pablo no era así. Y para el contexto bíblico de los siervos y siervas de Dios nunca fue así. Fue un privilegio padecer por Cristo, fue un honor padecer por Cristo. Y es así como tenemos que ver la vida cristiana, con una perspectiva del sufrimiento no negativo en cuanto al evangelio, sino privilegio, el gozo de saber. Lo que nutre al creyente, lo que hace crecer a una perspectiva bíblica, una perspectiva cristiana, ¿sabes qué es? Es que nuestra comodidad, nuestro gozo, nuestra alegría ya no descansa en lo material, ya no descansa en varias personas, ni en mi familia. Es más, ya no descansa ni en mí mismo. Descansa mi gozo, mi alegría, mi paz en Cristo. Y Pablo dice en el capítulo 4, aunque todos ustedes han traído todo esto y agradezco, dice, pero, dice Pablo, he aprendido a estar en todo momento. Sé sentir, sé vivir cuando hay escasez, cuando hay también pobreza. Sé vivir de todo, porque de todo y para todo estoy enseñado. Y Pablo añade diciendo más adelante, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Esa es una perspectiva de un vivir cristiano, que nuestra vivencia ya no descansa ni siquiera en nosotros mismos, sino en Cristo. De ahí que Pablo diría, para mí, el vivir es Cristo. Y la pregunta sería, ¿para ti qué es vivir? ¿Para ti quién? ¿Por quién vives? ¿Por quién vives tú? Pablo dice, para mí, dice Pablo, para mí, como Pablo, para mí el vivir es Cristo. Él le ha dado un sentido a su vida. Después de perseguir cristianos, después de creerse el fariseo, tener un estatus alto, un renombre, él lo dice más adelante, todo para mí eso es basura. Porque quiero una sola cosa, dice Pablo en Filipenses 3. Quiero conocer a Cristo, quiero desvivirme por conocer de Él y a través que voy conociendo de Él, voy a ir predicando de Él. Ese fue el progreso de Pablo. Pablo no llegó con toda la teología, fue conociendo a Cristo y fue predicando a Cristo. Él daba lo que él recibía por gracia, por amor. Y eso es cuando Cristo viene a la vida de un creyente. El creyente ve la vida de diferente manera y descansa, reposa su paz, su confianza, su amor, su obediencia, su lealtad en Cristo, solamente en Cristo. Pablo no dice, para mí el vivir es mi persona y Cristo. No, solo Cristo es, solo Cristo. Y la pregunta continúa, ¿para quién vives tú? Pablo se despertaba en la mañana y decía, oh, un nuevo día para anunciar de Cristo, un nuevo día para vivir de Cristo. Cuando tú te despiertas, ¿qué dices? ¿Con qué deseo te despiertas? ¿Con qué deseo hoy te vas a descansar y decir, mañana voy a hacer algo por el Señor? Mañana es un día para el Señor. Si es así, ¿qué has hecho por el Señor? La pregunta continúa, ¿para quién vives tú? Pablo vivía para Cristo y lo has reflejado. Vivía con una perspectiva cristocéntrica. Hemos llegado hasta el versículo 21, donde el apóstol Pablo se daba con estas palabras majestuosas, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es
ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, Pablo solamente quería la obra. Pablo pensaba en la obra, amaba la obra y se desvía por la obra. No, no había otra cosa en la mente de Pablo y dice, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de quién. Pablo, ¿por causa de quién quieres quedarte en la cárcel? Oh, no, por causa de, es que mi hijo, es que mi esposa necesita de mí. Y he escuchado padres que dicen, no, es que yo quiero vivir 5 años más. ¿Por qué? Porque quiero acabar mi deuda o quiero dejarle a mi hijo esta profesión. ¿Por eso quieres vivir? Si no es vivir para Cristo, ¿para qué? Y si tú, hermano o hermana, has pasado el COVID, porque fue un tiempo muy difícil el COVID, veíamos morir, y sé que ustedes ahí también han visto tíos, primos, hermanos, hermanas morir, y algunos han pasado el COVID, y ahora están acá, con salud, o mejores. ¿Qué de reflexión te ha traído eso? ¿Te has dado de cuenta que no podía estar acá? Dios nos extiende la vida, no para que la vivamos para nosotros, sino nos da una nueva oportunidad para vivir para Él. Sea del COVID, sea de alguna enfermedad, sea de algún accidente en el cual Dios ha obrado en tu vida, amado hermano, amada hermana, sepa una cosa. Él te ha dado esa oportunidad para que vivas para Él ahora, para su obra y para su gloria, ya no para ti. La vida, cada día, cada vez que te levantas, es una nueva oportunidad que Dios nos da para vivir para Él, para desvivirnos por la obra, para decir, yo estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe de aquel que me amó. Pablo está diciendo eso. Si yo voy a vivir aquí, va a ser por la obra, va a ser por edificar a otros, va a ser por testificar a otros. Es más, va a ser porque quiero verles a ustedes, filipenses, y sentir un gozo sabiendo que están unidos en la fe y combatiendo unánimes por el evangelio. Pablo nos está enseñando otra perspectiva, ¿sí o no? Claro que sí. Pablo nos está trayendo lo que sentimos, lo que creemos, lo que abrazamos a la vivencia. Bueno, pues tráelo a la vida, dice Pablo. ¿Amas la obra? Sí. Que empieza a obrar para el Señor. Empieza a hacer para el Señor. Que cada día Dios sea glorificado en tu vida. Pero quedarme en la carne me es necesario por causa de vosotros. Y si hago una pregunta a Pablo aquí, le diríamos, Pablo, ¿por qué quieres quedarte en la carne? Él sabía, él lo va a decir más adelante. No sé si salga de esta cárcel o no salga. Dios solamente lo sabe, dice. Incluso podía él morir, según la sentencia que se iba a decretar cuando él sea juzgado. Y él dice, mira, si yo voy a estar en esta carne, en este cuerpo, en esta vida, en este mundo caminando, tiene que ser por el evangelio, tiene que ser por la obra. Otro propósito, no hay. No hay si no es para eso. Y confiando en esto, sé que quedaré aún y permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Pablo está diciendo, mira, y confío en Dios que esto va a ser así. Pablo sabía que tenía mucho más que dar a la iglesia en Filipenses, y no solamente la iglesia en Filipenses, sino promover más el evangelio. Pablo está diciendo, mira, yo sé que en la carne soy de provecho, soy de edificación porque tengo que seguir predicando el evangelio a muchos. Y Pablo dice, ahora estoy seguro que Dios me sacará de acá porque hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer y cuando esté con ustedes, ustedes se van a gozar sabiendo que ya estoy con ustedes y podemos aprender más de Cristo. En el verso 26 dice, ¿no? Para que abunde vuestra gloria en mí, ¿ve? Para que se gloríen, para que se alegren. Dice, no, Pablo, estás acá, Dios te sacó, Dios te trajo de la cárcel, estás con nosotros. Y eso va a ser un gozo, dice Pablo, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia
otra vez entre vosotros. Ahora Pablo salió, claro que salió, y visitó a Filipenses, sí, llegó a visitar la ciudad de Filipo. Eso vemos en Timoteo cuando él pasa a Macedonia y va a ir a visitar las iglesias de ahí, ¿no? Tanto la de Tesalónica, Filipo, la de Berea. O sea, Pablo va a hacer un recorrido y sabemos ya por la información del Nuevo Testamento que Pablo sí sale. Pero en este contexto Pablo está diciendo, sí lo haré, y cuando llega allá ustedes se van a gozar, se van a alegrar juntamente con Pablo, ¿no? Se van a gozar. Ahora dice ahí en el verso 27, va como que va a decir algo exhortativo en tres factores, y dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ahora, Pablo va a dejar aquí tres peticiones. Número uno, compórtense digno del Evangelio. Compórtense digno del Evangelio. Ahora Pablo va a apuntar esto al carácter. Pablo va a apuntar esto a la vivencia y va a decir, muy bien, mira, yo tengo el anhelo de ir con ustedes, de abrazarlos, de sentir ese amor en Cristo. Y sé que cuando yo llegue, va a haber un gozo, sabiendo que Pablo va a decir, gracias a Cristo estoy con vosotros, y los filipenses dirían, gracias a Cristo estás con nosotros, Cristo te volvió a traer, gracias sea el Señor, y Cristo se ha glorificado en mí, dice Pablo en el verso 26, y como que se pone serio y dice, solamente compórtense como es digno del Evangelio. Y Pablo va a decir algo ahí. ¿Qué quiere apuntar Pablo? A la vivencia, al carácter, al comportamiento humano, y lo va a decir más adelante. Miren, vamos ahí mismo, capítulo 2, verso 14. Mira, va a apuntar esto al comportamiento, y lo dice, mira, 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, subraya esto, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En el mundo. ¿Y qué está diciendo Pablo ahí? Está hablando del carácter. Cuando les dice, sean como una lumbrera, resplandezcan con luminares, no es que los filipenses van a salir ahí con sus lámparas, ¿no? A alumbrar las calles. No, ellos son los luminares. ¿En qué sentido? En su vida, en su carácter, en su comportamiento, en sus acciones. Y eso es lo que le está diciendo Pablo. Compórtense como es digno del Evangelio, sean la luz en medio de tanta tiniebla. Sean luminares en medio de esta generación que dice maligna y perversa. ¿Cómo podemos hacer eso? Es algo tan difícil que Pablo va a pedir a lo largo de lo que se viene en los versículos más adelante. Comportarnos digno del Evangelio. Y es algo muy hablado en las iglesias, es algo muy confrontado, pero muy pocas veces es entendido como Dios quiere que se entienda. Y es que no estamos profesando, no estamos actuando para mostrar el carácter de Fernando o el carácter de los nombres que ustedes tengan. No, estamos en el mundo para reflejar el carácter de Cristo. Por lo tanto, si me comporto en contra del Evangelio, como no va conforme al Evangelio, no estoy haciendo quedar mal, no solamente a Fernando o a mi familia, sino principalmente al Padre de las Luces. Porque como cristianos tenemos que alumbrar a Cristo. Y Pablo está diciendo eso, cuando vaya a verlos o no vaya a verlos, pero quiero una cosa, dice Pablo, si voy a verlos, quiero verles en actitud cristiana, comportamiento cristiano, pensamiento cristiano, habladuría cristiana. Y si no voy a verlos, ¿qué dice Pablo? Que yo escuche, que yo me entere y alguien me diga, los hermanos en Filipo tienen una conducta, como dice aquí, irreprensibles, sencillos, no murmuran. Y eso es lo que quiere Pablo. Compórtense dignos, según el Evangelio de ¿quién? De Cristo. Hay tanto por hablar de esto, porque recuerda que la carta a los filipenses es una carta aplicativa. Y muchas veces nosotros, en la parte en la cual más fallamos, es en el hablar. Por eso Pablo va a decir, sin murmuraciones, la lengua, ¿no? En el hablar fallamos. Porque el hablar es producto de muchas veces de lo que sentimos, lo que pensamos, lo que tenemos aquí guardado. Y a veces no nos podemos comportar como luminares
porque aún queda escarchas de amargura, de odio, de resentimiento. Claro, en las iglesias dice, sean pues luminares, sean pues la luz, sí, pero antes hay que atacar el problema. ¿Cuál problema? Que aún tenemos escarchas, aún tenemos residuos aquí en nuestro corazón que todavía no soltamos, que todavía no dejamos. Y Pablo lo va a decir más adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás y mirando hacia lo que está delante. Y lo va a decir más adelante, mira, en el 16, asidos de la palabra de vida, vístanse de eso, ármense de la palabra. Es muy bonito decir, claro, sean luminares y dar un sermón, que seamos, pero si no atacas lo que hay dentro de ti, nunca va a ser una luminar. Vas a ser una tiniebla más. Si sigues ahí con el rencor, con el odio, con el quisiera volver atrás, quisiera no haber hecho esto, quisiera dejar esto. Si sigues así, hay escarchas que aquí no te van a dejar avanzar. Y creo que lo dice el autor a los Hebreos, despojaos de todo peso de pecado, dice. Despojaos, quítense ese peso, no les va a dejar avanzar. Los que estamos aquí queremos ser luminares, ¿sí o no? Sí, queremos ser luminares. Pero si primeramente el evangelio no alumbra tu corazón, ¿cómo quieres alumbrar a otros? ¿Cómo quieres comportarte? Amas a un Cristo humilde, amas a un Cristo amoroso, pero tú no irradias eso. Amas a un Cristo perdonador, pero tú a veces no perdonas. Tú a veces no das lo que Cristo te dio a ti. Y muchas veces no vamos a ser luminares o vamos a fracasar en nuestra vida de mostrar a Cristo, porque muchas veces aquí adentro, dentro de nosotros, no hacemos morir lo que nos lastimó, lo que nos dañó y incluso lo que nos sigue dañando. ¿Qué dijo Cristo? Venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar y hallaréis descanso para vuestras almas. Una alma descansada en Cristo, una alma confiada en Cristo, una alma que olvida y perdona y solamente tiene la mente en Cristo, va a brillar con la luz de Cristo. Si no nos despojamos de eso, hermanos, va a ser difícil brillar con el evangelio puro. Y cuidado, que por causa de eso, dice Pablo a Tito, muchos, por causa de sus malas acciones, por causa de una manera indigna, hacen vituperar el evangelio. Es momento de mirar nosotros mismos y decir realmente, ¿ha habido un alumbramiento en nuestro corazón? Y si hay hoy escarchas, vestigios de algo que está ahí dentro de ti, te invito hoy a que hoy mismo lo puedas depositar en Cristo y decir, dejando todo lo que queda atrás. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron. ¿Para qué arrepentirse? ¿Para qué si quisiera volver el tiempo atrás? Basta de eso. Tienes el hoy y tienes a Cristo. Empieza a vivir y a alumbrar a Cristo hoy y mañana hasta el resto de tus días. Lo segundo que va a decir es, también Pablo, firmes por un mismo espíritu. Y note que la palabra ahí va a enmarcar, porque en el original el espíritu está notando una mente, un propósito. No está hablando que estemos unidos en el Espíritu Santo, ya como lo dice Efesios capítulo 4. No, está hablando de una unidad de mente, una unidad de principio, una unidad de meta. Pablo está diciendo, mira, cuando yo vaya o no vaya, yo quiero escuchar de ustedes, o cuando llegue, ver en ustedes que están firmes, están ahí atentos en un mismo propósito, en una misma meta. Y eso es lo importante, porque Pablo lo va a decir. ¿Recuerda lo que dijimos la semana pasada? La clave para tener un ministerio exitoso, una vida cristiana exitosa, es más, para poder anunciar con amor el evangelio, que es la unidad. Estar sometidos primeramente a Cristo y después a la iglesia, unidos en la hermandad. Y esa unidad no solamente significa que estemos juntitos cantando, que estemos juntitos orando, no.
La unidad, ¿sabes qué significa? Que Pablo quiere que esa unidad crezca en el amor a Cristo, en el pensamiento a Cristo, y nuestra meta, nuestro propósito de todo, ¿sabes cuál sea? Cristo. Si hay 50 en la iglesia, si hay 20 en la iglesia, si hay 5 en la iglesia, que el propósito, que su meta, unidos esas 5 personas, ¿sabes cuál sea? Cristo vuelve. Cristo vuelve, y sentir y pensar y meditar y rumear, como muchas veces lo digo, en que Cristo es nuestra meta. Él es mi meta. Y ser transformado a su imagen y semejanza es la meta que Dios trazó para mi vida. Y yo me someto a su voluntad. Pablo está diciendo eso. Yo quiero encontrarles firmes, firmes, unidos en qué? En una misma meta, en un mismo propósito. ¿Cuál? Ser semejantes a la imagen de Cristo y dejarse siendo moldeados para la gloria y alabanza de Dios en Cristo Jesús. Tristemente en la iglesia a veces no vemos eso. La meta sí es ir los domingos, una misma meta. Los domingos venimos con una misma mente, ir a alabar juntos, no. Pero más allá, cada uno que viva una mente, como dice Pablo, el autor de los Hebreos, puestos los ojos en el autor y consumador, Cristo. Esa es la meta. Y muchas veces cuando desviamos nuestra meta, cuando desviamos nuestro propósito de nuestra mente, nos desviamos a otras cosas y perdemos la oportunidad de seguir avanzando. Y como dice Pablo en Filipenses 1, cuando no se tiene este propósito vigente, vivencial, perdemos. Pero cuando sí se tiene esto, ¿sabes qué? Eres o vas a buscar ser llenos de frutos de justicia. La unidad de una misma mente, la unidad de un mismo sentir, la unidad del mismo propósito nos va a llevar a una madurez y un crecimiento que va a desembocar en frutos. Y eso es lo que quiere Dios. Quiere un pueblo que dé frutos. Si Dios nos escogió a ti y a mí es para que demos frutos. Y eso lo vamos a hacer siempre y cuando tengamos la mente, el propósito, la meta de siempre tener una mirada en Cristo. La tercera cosa que Pablo va a decir es también combatiendo unidos por la fe. Y la palabra ahí combatir es luchar, ¿no? Luchar por el evangelio, luchar por la fe. Y seguramente Pablo lo dice esto porque recuerdan que estaba sufriendo la iglesia, como las demás iglesias también, ataques en cuanto a los judaizantes, ¿no? Y Pablo va a hablar acerca de ellos también en Filipenses cuando los va a llamar perros, ¿no? Los va a llamar malos obreros, mutiladores del cuerpo. Entonces, Pablo está reflejando eso, porque dentro de la iglesia, recuerden que se habían levantado a predicar, otros por contienda, otros por vanagloria, pero otros con un sentido, predicaban a Cristo, ¿no? Pero dentro de eso también había oposición. ¿Y quiénes eran estos opositores? Los judaizantes, quienes querían circuncisión, guardar la ley, etcétera. Y Pablo lo va a decir, mira, lo dice ahí más adelante, uniendo el verso 27 con el verso 28. ¿Recuerda cómo acaba el verso 27, no? Luchando, dice, ¿no? Luchando, combatiendo, unidos por la fe del evangelio, la predicación de la verdad. Y lo que añade, el verso 28 complementa y dice, y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Sabes por qué van a combatan? Luchen contra las herejías, luchen contra estos falsos y no tengan miedo, dice Pablo. No sean intimidados, no tengan miedo. Porque estos que se oponen, la palabra para ellos, ¿qué es? Perdición. Y para ustedes, ¿qué es? Vida eterna. Por el contexto y por el trasfondo histórico, entendemos que estos que se oponen, que estos que están contra el evangelio, que estos que están contra la predicación de los filipenses que se había ya levantado, ¿quiénes serían? Los judaizantes. No solamente por el capítulo 3 del versículo 2, que va a decir, guardaos de los perros, guardaos de los mutiladores de cuerpos y guardaos de los malos obreros, que hace clara mención a los judaizantes, pero mira lo que va a decir en el capítulo 3, verso 18, cuando ahí va a ser más certero, Pablo, ¿no? Y dice verso 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo, llorando con tristeza. ¿Qué? ¿Qué son esos que se oponen? ¿Qué son? Enemigos de la cruz de Cristo.
¿Cuál es el fin de ellos? Y lo dice el 28. ¿Te acuerdas del 28 lo que leímos? Porque el fin de ellos es perdición. Pero mira lo que dice aquí. El fin de los cuales será, otra vez, perdición. Porque cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Quiénes pensaban en eso? Judíos. Circuncisión, guardar el pacto, guardar el sábado, etcétera. Entonces Pablo está diciendo, mira, quiero encontrarles con tres cosas. Número uno, dice, compórtense como es digno del evangelio. Sean luminares en medio de esta luz oscura, en medio de esta generación perversa y maligna. Dos, estén firmes, firmes, unidos. ¿En qué? En un mismo propósito, en un mismo sentir, teniendo todos la misma meta. ¿Cuál? Cristo y su gloria. ¿Qué más? Y unidos, sin miedo, combatan, luchen por la fe. Y lo va a decir Judas también, ¿no? Hagamos defensa de la fe, porque este evangelio que se nos ha entregado a nosotros una vez a los santos, dice Judas, ¿no? Luchemos el evangelio. Porque va a haber enemigos, sí, lo hubo en el tiempo de Pablo y lo hay en el tiempo de nosotros. Son tres cosas claves que la iglesia tiene que tener. Ser luminares, tener una mente en Cristo, ¿qué más? Y estar firme, combatiendo el evangelio. ¿Habrá eso solamente del pastor? No, de toda la iglesia, porque la iglesia es unidad, ¿no? Y lo dice ahí Pablo, y en nada intimidados de los que se oponen, porque ciertamente para ellos es indicio de que perdición. Se está refiriendo claramente por el contexto, por el libro y por el trasfondo también a los judaizantes, ¿no? A los judaizantes, ¿no? Y dice, más para vosotros salvación y esto de Dios. Ustedes prediquen porque esto es la palabra que están llevando es salvación. Y ellos que se oponen, ¿qué? Perdición. Dios ya tiene juicio para con ellos porque no solamente porque se están oponiendo, y ojo, que no se están oponiendo a ustedes, filipenses, y no se están oponiendo a mí. ¿Qué dice? ¿Son enemigos de quién? De la cruz, ¿de quién? De Cristo. Número uno, porque el evangelio no es nuestro. Número dos, porque simplemente somos siervos, somos herramientas. Por lo tanto, aquel que diga, se rechace o niegue el evangelio que estamos llevando, no está yendo contra nosotros, está yendo contra quién? Contra Cristo. Contra Cristo. Directamente contra Él. Y nos da algunas cualidades de las personas que hacen esto. Dice el apóstol ahí, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es la vergüenza. Wow. Que solo piensan en lo. Tenemos ahora, no sé si hay una conexión con los que hay ahora. ¿Sí? ¿No? La mayoría de hoy de los falsos maestros, falsos profetas, buscan lo propio suyo, la conveniencia, ganar. Impresionante, no sé si vieron el video que les comenté, ¿no? De ese pastor y esa pastora que están expulsando al pueblo, ¿no? A la iglesia. Salgan, porque la iglesia no había diezmado. Y ellos dicen, tenemos un acuerdo, un estatuto orgánico en la iglesia que todos tienen que echar el diezmo. Y la iglesia no había traído. ¿Y sabes qué hacen los pastores? Entonces, fuera todos. ¿Sabes a qué llegó eso? A la policía. La iglesia no quería salir, porque decía, la iglesia es del Señor, y hacían cosas, y los pastores, no, fuera de acá, no queremos verlos más. Trajeron policías y sacaron. ¿Sabes qué son estos? Perdonen la expresión, pero Pablo lo va a decir también. Estos son perros. Son mutiladores de los cuerpos. Son malos obreros. ¿Sabes cuál es su Dios? No es el Dios de la Biblia, no es Cristo, el Supremo. ¿Sabes quién es? Su vientre. Ellos engañan. ¿Para qué? Para llenar su vientre, sus necesidades. Es una vergüenza, como dice Pablo. Su gloria, ¿sabes qué es? Es vergüenza. Es vergüenza cuando vemos 5,000, 7,000 llenando estadios con falsos pastores, apóstoles, profetas, sanando por aquí, saliendo por allá, y te dicen, mira, nuestra iglesia es verdadera porque llenamos estadios, llenamos 5,000 adentro, 7,000 adentro, 5,000 afuera. Eso es una gloria para ti. ¿Sabes qué dice Pablo en Filipenses? Sabes, tu gloria es una vergüenza, porque no predicas el evangelio, porque no enseñas la verdad. Estás amontonando gente según sus propias concupiscencias y lo estás llevando de la verdad al error. ¿Y qué dice Pablo? Estos ya tienen asegurado su condenación. Y lo dice 2 Pedro y Judas también.
Y a estos, ¿cómo tenemos que ir? ¿Con miedo? No, es que él tiene una iglesia grande, hasta tiene radio, ¿cómo voy a ir contra él? No. ¿Qué dice Pablo ahí? En nada estén intimidados. Cuando alguien esté presentando otro evangelio o esté queriendo calumniar a Cristo, ¿qué tienen que hacer? Pararse firmemente y ¿qué? Combatir, luchar por el evangelio. Me acuerdo yo cuando tuve un encuentro con las de la secta Dios Madre. Y yo estaba ahí desprevenido, yo salí un momento y los encontré. Y dije, wow, este evangelio llegó acá. Y yo creo que ese día, esa misma semana, los que estaban conmigo esa vez, les dije, hermanos, vamos a tener una reunión y vamos a hablar de la secta de Dios Madre. Y dije ahí todo lo que ellos me dijeron. ¿Y sabes lo que hice con ellos? No dije, bueno, entonces es lo que tú piensas, que hay una Dios Madre. Mira, aquí en el mundo, un hijo que tiene, papá y mamá, ¿sí o no? Sí. Entonces Dios tiene un hijo, sí, Cristo. ¿Y su mamá? ¿Quién sería? El Espíritu Santo. Ya me quieren calumniar, ¿no? Pero ahí como que desperté ahí no sé qué me salió ahí, mi cristiano ahí, y me empecé a levantar la voz y dije, y la gente estaba, porque tienen carteles bonitos, llamativos, con goma eva, ahí, con colorcitos, sabías que hay una Dios Madre, y la gente se para y les empieza a enseñar, y yo dije, es una mentira, dije. Y amplié con uno de sus líderes, dije, ¿entiendes esta parte? Me sacó Apocalipsis, me sacó Gálatas, y empecé a decir, es una mentira, y a la gente, ya no le hablé a ellos, porque ellos dijeron, bueno, ¿no crees? Hablé a la gente, y dije, es una mentira, no existe tal Dios Madre. No crean esta mentira, crean en la verdad, y la verdad, me acuerdo porque dije, ¿y de dónde me fui? Y dije, ¿de dónde pasó eso? ¿De dónde salió? Porque yo no estaba preparado, hermanos. Y es que muchas veces nos va a tocar defender el evangelio en situaciones que uno no va a estar tal vez con ese deseo de hoy voy a ir a defender. No, a veces va a llegar momentos en nuestras vidas donde tenemos que estar preparados para presentar una defensa de la fe que hemos creído, como dice Pedro en su carta. No hay que tener miedo. Y lo vamos a hablar también este lunes, hablando del celo de Dios. Pablo no lo hacía. Y ahí notamos que faltan defensores de la verdad. Muchos defensores de la verdad, ¿no? Vamos a avanzar. 29. Porque a vosotros os es concedido, a los creyentes, ojo, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Cristo, sino que también padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí, ¿no? Ahí Pablo nos va a hablar acerca del privilegio, ¿no? El privilegio de creer en Cristo, ese honor grande que se nos ha dado, el creer en Él, en encontrar el conocimiento verdadero, en conocerle a Él y disfrutar de sus bendiciones, pero a la misma vez, nota que Pablo hace una conexión, esto no está separado, no es que no podemos decidir, a ver, yo creo en Cristo, pero yo solo quiero las bendiciones, yo solo quiero lo bueno. No, 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 no. ¿Crees en Cristo? Sí. Ah, adjuntado a eso, ¿qué va? Padecer por Cristo. Todo va en un paquete. Pero no, es que yo no quiero sufrir, yo quiero salir de las deudas, yo quiero salir de esto. No, 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 no. El paquete es junto. ¿Crees en Cristo? Padece por Cristo. Recuerda una vez más, no veamos nosotros eso en connotación negativa, sino en connotación positiva, de gozo, de alegría. Gracias, Señor, porque puedo padecer por ti. Gracias, Señor, porque estoy haciendo esto, estoy sufriendo esto porque vivo para ti, sí, te sirvo a ti. Es un gozo y lo vemos en Hechos cuando Juan y Pedro estaban frente a todo el concilio, a todos los sacerdotes ancianos, le dice, dejen de predicar o a la cárcel. Si dejan de predicar, entonces no se les mete a la cárcel. Pero si siguen predicando en ese nombre, adentro. Y es más, azotados. ¿Qué dice Pedro? ¿Tiene miedo? No. ¿Qué dice Juan? No, ¿qué hacemos, Pedro? Dejamos de predicar por un tiempo. Tampoco. ¿Sabes qué hace Pedro? Y dice, es que ustedes no entienden. Es que no podemos dejar de hablar y decir lo que nuestros ojos han visto. No podemos, porque estamos maravillados, anonadados del Evangelio de Cristo. Muy bien, adentro. Azótenles. Cuando los dos salen, ¿sabes qué dicen? Gozosos por haber padecido
y hechos sufrientes por el evangelio. Es que padecer por Cristo es un gozo. Si no te produce eso, hermano, lo vas a ver con conocimiento y te vas a querer alejar. No quiero nada de calamidades, de enfermedad. No quiero. Pero cuando entiendes este privilegio de padecer por Cristo y creer en Él, va a ser como Pablo. No, entonces seguiré mi vida. Seguiré haciendo para el Señor, porque Él me dice que algo es superior a todo eso, que mi gracia es mayor. Mi amor es mayor. Y mi amor, dice Pablo en Corintios capítulo 12, 2 Corintios, mi amor se perfecciona en la debilidad. El padecimiento también viene de parte de Dios. ¿Para qué? Para que sentamos gozo. Y lo va a decir Pablo. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, ¿qué cosa? Una vez más, cada vez, peso de gloria. Eso es lo como tenemos que ver el padecimiento, el sufrimiento. Un privilegio, Señor, gracias. Gracias porque perdí mi empleo, he perdido esto, no tengo esto, pero aún así el evangelio va a avanzar de mis labios, con mi ayuda, con mi predicación, con mi vida. Tú vas a ser proclamado porque en mi debilidad tú te haces fuerte. Por lo tanto, diga el débil, fuerte soy. ¿Qué perspectiva? ¿Eh? Aprendamos a tener una perspectiva bíblica, una perspectiva cristocéntrica. Pablo cierra el versículo 30 diciendo, y esto es tan real, lo va a decir, que padecer por Cristo es algo que se les ha concedido tan bien, que lo han visto en mí. Lo han visto, dice el verso 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora que hay en mí. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Miren, voy a parafrasear para que entendamos. Miren, hermanos, en Filipenses, esto es tan real de padecer por Cristo y que están ustedes expuestos a esto porque lo han visto en mí. Cuando llegué a Filipenses, estuve en el cepo, encarcelado. Fui azotado. ¿Se dan de cuenta? El padecer por Cristo es latente y lo han visto en mí. Y aún lo siguen viendo porque ¿dónde estoy? Dice Pablo. En Roma. Encarcelado ¿por qué? Por causa del evangelio. Así que el padecer por Cristo es una realidad en ustedes y en mí, dice Pablo. Y lo han visto ustedes. Ahora les toca a ustedes. ¡Wow! ¡Wow! ¿No? ¡Wow! De verdad que cuando veo esto, hermanos, hay mucho por aprender de cómo Dios quiere que veamos nosotros la vida que tenemos en Cristo. Ahora va a conectar el capítulo 2 con el último verso y dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, en esta parte del capítulo 2 tenemos que entender que la palabra sí del apóstol Pablo, si hay amor, si hay consuelo, no se está refiriendo a un sí de pregunta, ¿no? Sino a un sí de afirmación, ¿no? Es como decir, mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando un hermano le quiere pedir un favor a su otro hermano y le dice, si eres mi hermano, si hemos nacido de la misma madre, si tenemos los mismos padres, ayúdame. Ahora, ese sí es una sí de interrogante. Le está preguntando, ¿somos hermanos? ¿Somos de la misma madre? No, es un sí afirmativo. ¿Te das de cuenta? Si hemos nacido de la misma madre, es verdad. Si somos hermanos, es verdad. Si somos si tenemos los mismos padres, es verdad. Y le dice, ahora ayúdame. ¿Has entendido esa ilustración? Lo mismo está diciendo Pablo. Dice, si hay alguna consolación en Cristo, la hay. Si hay algún consuelo de amor en Cristo, lo hay. Si alguna comunión del Espíritu Santo, lo hay. Tienen todo eso los filipenses. Si algún afecto entrañable, y si hay misericordia entre ustedes, no está preguntando, está afirmando, lo hay. Y dice Pablo ahí, completen mi gozo. Ustedes tienen el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, la comunión del Espíritu Santo, la consolación de Cristo. Y dice Pablo, completen mi gozo. Háganme sentir más feliz o más alegre de cómo ya me han tenido.
con sus ofrendas, con sus oraciones, ahora con Epafrodito llegando hasta acá. Completen mi gozo. ¿Cómo hacemos, Pablo, eso? Y Pablo lo va a decir. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Note que 2 veces aparece la palabra sintiendo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, cuando el apóstol aquí dice sintiendo lo mismo, nos va a llevar al contexto. Y eso es lo hermoso de estudiar expositivamente. ¿Sabes por qué? Porque imaginémonos que hemos como que unido los 2 estudios de la semana pasada y vayamos cómo Pablo empieza el capítulo 1. Continúa con la oración, empieza a hablar de él y él va a colocar algo, ¿recuerdan? Porque para mí, el sentir de Pablo, porque para mí, ¿qué dice? El vivir es Cristo. Y él cuando dice, complete mi gozo, ¿cómo hacemos eso, Pablo? Sintiendo lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Lo que yo siento. ¿Qué? Vivir para Cristo. Completen mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo que yo siento. ¿Cuál? Vivir para Cristo. Completen mi gozo. Sí, sé que oran por los demás, sé que están también algunos predicando por contienda, otros por vanagloria, otros de verdad con amor sincero predican a Cristo. Sé que se han esforzado mucho y han provisto mucho tiempo para mí, lo sé, y eso me llena de gozo, dice Pablo, pero completen mi gozo. Hagan que este gozo crezca más. ¿Cómo, Pablo? Sintiendo lo que yo siento, sintiendo lo mismo. Vivir a Cristo. Sientan eso. Vivir para el Señor. Dice también ahí, teniendo el mismo amor. Ahora, note que dice, teniendo el mismo amor, amor que ya tenían, porque él lo va a decir en el capítulo 1, verso 9, y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor, tenían amor, unidad, pero que abunde más. ¿Y Pablo qué está diciendo? Mira, van a completar mi gozo viendo que ese amor continúa, ¿no? Tengan ese mismo amor que se han tenido desde el principio, sí, que siga así. Seguramente, no lo voy a, tal vez lo vamos a aquí un poquito a acoplar, tal vez lo está diciendo acá, porque uno puede decir, mira, pero Pablo, aquí estás resaltando el amor en el capítulo 1, sí, lo está resaltando el amor, la unidad, sí, pero aquí dice sintiendo el mismo amor. Y muy posiblemente lo esté diciendo por el caso de Sintique y Evodia del capítulo 4, ¿no? Que son 2 hermanas mujeres que habían tenido una rencilla, una pelea, una disputa ahí, y como que no había un resentimiento ahí. Y Pablo va a exaltar siempre eso en esta parte. Recuerden que está hablando de una manera exhortativa y edificativa a la iglesia en Filipo, y él dice, mantengan ese mismo amor, ¿no? Mantengan ese mismo amor, una clara evidencia, lo que va a decir en el capítulo 4, que estas 2 hermanas, Sintique y Evodia, dejen de pelear, que se amen, etcétera, ¿no? Entonces, sí va a aplicar a la iglesia en Filipo también, ¿no? Sintiendo el mismo amor, teniendo el mismo amor, perdón, y por último, unánimes, sintiendo una misma cosa, sintiendo una misma cosa, ¿no? ¿Qué estaban sintiendo los filipenses? Lo vemos en el verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente de vosotros, que estéis firmes en un mismo espíritu, ahí está, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y eso es lo que estaban empezando a hacer los filipenses. Recuerde que ya se habían levantado, hermanos, a predicar el evangelio. Entonces Pablo está diciendo ahí, sintiendo una misma cosa. ¿Cuál? Combatir el evangelio. Sigan proclamando a Cristo, ¿no? Va a reflejar puntos aquí de lo que ya había reflejado a lo largo del contexto, ¿no? Ahora él dice, mira, nada hagáis por contienda o por vanidad, antes bien con humildad. Ahora, note claramente cómo conecta el contexto, porque ¿qué dijo al principio en el capítulo 1? ¿Qué dijo? Otros ciertamente predican a Cristo, ¿por qué? Por contienda, ¿sí o no? Por envidias. Pero Pablo aquí va a corregir eso y dice, mira, porque uno puede quedarse hasta el versículo 18 y dice, ahí Pablo dice, pero de todas maneras es predicado Cristo y me gozo. Y uno puede decir, bueno, entonces está bien predicar con envidia. No. Por eso es importante leer todo, porque Pablo aquí va a aclarar el verdadero sentir. Por eso dice, un solo sentir, una sola mente, un solo pensamiento, una misma cosa, dice. Y va a exhortar eso que estaba mal.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, no por orgullo, no por vanidad, no por contender simplemente, sino antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él, ¿no? Y va a decir el verso 4, no mirando cada uno por lo propio suyo, sino cada cual también por lo de los demás, ¿no? O por lo de los otros. Entonces, Pablo aquí está haciendo una conexión y él dice, mira, sigan abundando más el amor en ustedes, profesen más de Cristo, sientan lo mismo que siento yo, que es solamente vivir para Cristo y vivir para Él en la obra acá, en este mundo, y unánimes sigan combatiendo el Evangelio. Pero, dice, pero, cuidado, todas estas cosas nunca lo hagan por orgullo, por vanidad, ¿no? O por vanagloria. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con humildad, con humildad. ¿Sabes, hermanos? ¿Necesitamos proclamadores de la verdad? Sí. ¿Necesitamos defensores de la verdad? Sí. ¿Necesitamos gente que se prepare? Sí. Pero un principio, ¿sabes cuál es? Yo te lo voy a dar. Te voy a dar el principio del éxito, ¿ya? Ahí van a apuntar seguramente muchos de ustedes. El principio, alguien puede decir, ya sé, el hermano va a decir entrar a un seminario de 3 años, entrar a un instituto. No. Ah, ya sé, irme de misionero por 1 año. Tampoco. Orar 40, tampoco. Tener 5 versiones de Biblia, tampoco. El éxito de un ministerio, ¿sabes cuál es? La humildad. Ese es el principio. ¿Y qué es humildad? Lo dice Pablo. No mirando lo de ustedes mismos, sino mirando lo de los demás. A ver, hermano, explícame eso. Te explico. Si tú quieres un ministerio exitoso, si tú quieres ser de edificación para los demás, la clave es mirar a los demás, no a uno mismo. Ejemplo, si yo voy a entrar a un instituto, que ya lo estoy yo, por ejemplo, ¿sabes para qué tiene que ser? Para ayudar a los demás. No puedes tú decir, bueno, en el instituto me van a dar certificado de pastor y ahí voy a ser pastor. Ahí me van a dar certificado de tal grado, de tal curso, y con eso va a aumentar mi estima, mi vanagloria, ¿no? No, 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 no. ¿Sabes cuál tiene que ser el principio para estudiar, para aprender? Pensar en los demás y decir, Señor, enséñame para que yo pueda enseñar a otros. Señor, yo voy a entrar a este instituto, a este seminario, no para crecer mi persona, no para aumentar mi conocimiento, solamente para vanagloriarme, sino que a través de mí tú puedas ayudar a los demás. No mirando lo propio suyo, sino por los demás. Y yo se los he prometido, hermanos. Muy pronto se vienen más estudios. Todo lo que yo estoy preparando y cómo me estoy preparando no es para mí mismo, es para ustedes. Y el principio fundamental de este ministerio, ¿sabes cuál es? No es ganar más gente, es preparar a la gente, que es distinto. No quiero ser un influencer o alguien que sea llamativo, no quiero ser eso. La función de esto, ¿sabes cuál es? ¿Por qué nos levantamos? No para captar gente, sino para preparar a la gente. ¿Sabes cómo empezamos este ministerio? Pensando en ustedes, en los que se van a sumar, en los que van a tener ganas de aprender, y se les está dando material. Alguno ya me dijo, hermano, tu discipulado de material, ya estoy llevando otro. Amén, qué alegría, qué alegría. Porque no hicimos esto para levantar mi nombre, no hicimos esto para levantar ni mi país. Hicimos esto para alimentar a otros, pensando en otros que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Y cuando tus principios son claros, Dios va a endosar, Dios va a avalar ese ministerio. El éxito de una vida cristiana es mirar por los demás, ya no por nosotros mismos. Y cuando entiendes eso, dices como el hermano Fernando, pero no tengo una buena cámara, pero no tengo estudios, y me dejé de mirar a mí mismo. Porque cuando nos miramos a nosotros mismos, ¿sabes qué vemos? Limitaciones. Vemos limitaciones, vemos defectos.
Pero cuando miramos a Cristo y miramos la necesidad de los demás, vemos a un Cristo ilimitado, con una gracia ilimitada, con un amor ilimitado. Cuando vayas a la iglesia, no vayas por ti, ve por los demás, para edificar a los demás, para aprender, para llevar a los demás. Deja de mirarte a ti para mirar a los demás, dice Pablo. Eso es la humildad, viendo a los demás como que superiores. ¿A quién? A mí. Y eso es la humildad. Y eso es lo que está haciendo crecer no solamente este ministerio, sino muchos ha hecho crecer. ¿Sabes cuál? La humildad. No nos creemos superiores. No nos creemos conocedores de todo. Simplemente estamos dando por amor lo que Dios nos da por amor. Y si algún momento este siervo trae algún material, algún estudio, es porque eso recibí por ustedes. Y la preparación que estoy haciendo, es más, esta prédica que estuve haciendo desde ayer, hoy más, ¿sabes por qué lo hice? No para que digan qué bueno que predica, qué hermoso que predica, sino por ustedes, para que la palabra les nutre y les diga cómo vivir para Cristo, cómo pensar como Cristo, cómo actuar para Cristo, para que entiendan la frase, para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo. Hice este estudio por ustedes, para que ustedes crezcan y lo que están aprendiendo aquí lo lleven a los demás. Ese es el éxito del ministerio. Obrar para Cristo es obrar para los demás. Así que no es como alguien me dijo, yo amo al Señor, me entrego al Señor todos los días, oro, ayuno, doy ahí mis diezmos, mis ofrendas. Ah, pero ¿qué haces por los demás? ¿Qué haces por la iglesia? Ah, no, es que el pastor trabaja, pues que se gane su plata. Ah, no, es hermano, así medio que no me salude, entonces, ¿para qué lo voy a saludar? ¿Para qué? Ah, tú haces las cosas por ti mismo. No lo haces por los demás. No miras los de los demás, estás mirando tu propio interés. Que seas tú este hermano, este hermano. Basta de eso, dice Pablo. Miren a los demás. Y ahí viene el segundo mandamiento, ¿no? Ama al prójimo como a ti mismo. Ese es el éxito del ministerio. Es el éxito de una vida cristiana ética y con principios bíblicos. ¿Y qué creen? Pablo va a colocar al ejemplo de ejemplos. ¿Quién creen? ¿Él mismo? No. Pedro tampoco. Cristo. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte en cruz. Ahora, el secreto para tener una humildad como la tuvo Cristo, para tener el sentir que tuvo Cristo, ¿sabes cuál es? Despojarnos de nosotros mismos. Si tú quieres vivir a Cristo, si tú quieres amar a otros como Cristo quiere que nos amemos, si tú quieres combatir y proclamar el evangelio, ¿sabes una cosa? Tú tienes que empezar a dejarte a ti mismo, a despojarte a ti mismo y a soltarte a ti mismo. Mi interés, lo que necesito, basta de eso. Confía en Cristo y prosiga la meta. Es importante que muera el yo, eso es lo que está diciendo Pablo. Tiene que morir ese yo, porque ese yo nos limita, amados hermanos, nos limita en edad. No es que soy muy mayor, no es que soy muy joven, no es que tengo 20 hijos, no es que tengo 50. Nos va a limitar siempre. Pablo está diciendo, dejen de mirarse a ustedes mismos y miren hacia los demás con que, con el amor de Cristo, con la entrega de Cristo y creyendo una cosa, que el evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree en eso, sí. Entonces vean a Cristo y dejen de mirarse a ustedes mismos. Suéltense. Wow, Pablo, nos pides mucho. Yo sé que es difícil. Porque si trabajamos, hermanos, es por mantenernos a nosotros y a nuestras familias, ¿sí o no?
Pablo nos está pidiendo algo difícil. Y es como lo que luchamos constantemente. Pablo, ¿sabes qué? Pablo nos dice, miren a Cristo, miren a Él. Y cuando van a mirar a Él, ¿sabes qué van a decir? Todo lo puedo en Cristo. Pero mi familia tiene hambre. Sí, lo sé. Pero ¿acaso no has escuchado lo que dijo Jesús? Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. ¿Crees eso? Un cristiano que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, camina confiado en el Dios de la provisión. Y empieza a soltarse, y empieza a despojarse, y empieza a dejarse. Él va menguando y Cristo va creciendo en él. No haces eso, no va a haber cambio, no va a haber fruto y no va a haber madurez. Te pongo el ejemplo de Cristo, que siendo Dios, no se aferró a eso. El creador del agua, el creador de las fuentes de agua, en la cruz estaba diciendo, yo tengo sed. El que creó al hombre estaba siendo golpeado, escupido por un hombre. Él lo dejó todo por venir, por amor a las almas perdidas. ¿Qué estamos dejando nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a soltar, a despojarnos, a vaciarnos? ¿No te llama, no te maravilla eso? El Dios eterno, infinito, haciéndose hombre por amor a mí. Hermanos, es momento de meditar y pensar. ¿Estamos dispuestos a despojarnos, a vaciarnos? Si es así, te animo. Te animo a que, como dice Pablo, estés firme en eso, en esa convicción. Y hoy hagas una decisión. A empezar a morir mis gustos, mis deseos, mis sueños y mis metas. Y que todo eso se acople, se ajuste a la voluntad de Dios. Y decir a Dios hoy mismo, si esta persona no me acerca a ti, Señor, sácala de mi vida. Señor, si este trabajo me está ocupando más tiempo de lo que debería y no te estoy poniendo importancia a ti, sácame. ¿Es difícil o no? Lo sé. Señor, si esta enfermedad, si esta comodidad me está alejando de ti, Señor, haz algo. Utiliza el varo y el callado y transforma nuestros corazones. Es momento de que hoy levantemos la mirada y dejemos de pedir cosas materiales y pidamos a el maestro, al escultor, que utilice el martillo y el cincel y empiece a golpear, a golpear, a golpear nuestro corazón para que lo moldee para él, para su gloria. No importa el dolor, con tal de que glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Cierro con esto. Cristo lo dio todo. Cristo se entregó. Es momento de hacer lo mismo. Y porque Él murió por nosotros, Él murió por ti y por mí, ahora nos toca vivir para Él, teniendo ese mismo sentir que tuvo Cristo cuando vino acá. Y en la humillación habrá una exaltación. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
No importa, hermanos, un tiempo acá en el mundo en humillación, pero un futuro en exaltación. Cristo vino en humillación, como un cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, fue trasquilado y por sus heridas, por sus llagas, fuimos nosotros curados. Pero una segunda vez vendrá y ahí sí, todo ojo lo verá. El león rugirá y los creyentes estaremos con él. Por eso, hermanos, no importa este mundo pasajero, no importa lo que tengamos o lo que no tengamos, la mirada en Cristo, porque Él pronto vuelve y la iglesia juntamente con Él. Que Dios te bendiga, que Dios pueda guiarte y que tomemos decisiones, que la muerte de uno, que la muerte personal, que la muerte del yo es importante para un crecimiento. Empecemos a golpear nuestro cuerpo, como dice Pablo en Corintios, para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Recuerda una cosa, en la humillación hay una exaltación. Esperemos eso y sigamos esta vida conforme al Evangelio y con una perspectiva bíblica, con una perspectiva cristocéntrica. Cierra tus ojos materiales y abre tus ojos espirituales. Que Dios te bendiga. Para mí ha sido un placer. Nos vemos el siguiente viernes con un estudio más en Filipenses capítulo 2, la segunda parte de este capítulo. Vamos a seguir viendo el comportamiento y cómo Pablo lo aplica. Es hermoso cómo Pablo aplica todo esto a una vida práctica. Y de verdad que esta haya sido de edificación para ti, que Dios pueda guiarte en tu caminar y te pedimos desde este ministerio que ores por nosotros para que la palabra siga difundiéndose más allá y que muchos corazones vengan a los pies de Cristo para prepararlos y para llenar tu país o mi país o el lugar donde vivas de luminares de Cristo, porque para eso hemos sido llamados. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.